continuación se va a presentar el licenciado Carlos Miguel Rosas Rodríguez. Él es terapeuta y activista independiente con experiencia en consulta particular y también como terapeuta y tallerista voluntario para grupos de apoyo de comunidad LGBT, participando en Transmasculinidades de la Ciudad de México, Hombres Trans 24/7, Casa Hogar de las Muñecas Tiresias, ACE, de la Ciudad de México y Cuernavaca, y en la Red de Madres Lesbianas en México. Participó también en el Congreso Nacional Trans y en el primer Parlamento LGBT más de la Ciudad de México. Él es orgullosamente egresado de la FES Zaragoza, agregando a su formación académica el máster en terapia breve estratégica, el diplomado en terapia sistémica por AFIPSI en el 2013 y nuevamente en el 2022 en el diplomado en terapia sistémica y discursos afines. Ha sido asistente en diferentes cursos y talleres y seminarios en temas como introducción al manejo de grupos, liderazgo, relaciones interpersonales y pues muchísimas otras cosas más. Entonces, pues un aplauso para el licenciado, quien nos va a presentar la ponencia El alivio cuando todo se acomoda, la experiencia de ser terapeuta en la comunidad trans. Adelante, por favor. Buenos días. Bueno, así se llama la ponencia, El alivio cuando todo se acomoda. Y les voy a hablar un poquito de la experiencia que tengo con la comunidad trans. Lo primero que voy a tocar es que la población con la que trabajo son madres lesbianas, mujeres trans, hombres trans, y vamos a utilizar trans como término paraguas, que quiere decir que protege, cubre, abarca a la gente no binaria, o genderqueer, o género fluido, o alguna otra disidencia de identidad de género. Todavía cuando hice la diapositiva, excepto hombres gays cisgénero, pero es que no había tenido ninguno, ahorita ya. Pero sí puedo decir que van con menor regularidad los hombres cis. Hombre cis quiere decir propio de, es decir, el género asignado al nacer fue hombre, se identifica como hombre, se halla perfecto ahí, ese es un hombre cisgénero. Lo mismo con la mujer. Ok, ¿por acá sí se ve el cursor? Sí. Cuando pasa de lo femenino a lo masculino, es un transmasculino, un hombre trans. Cuando pasa de lo masculino a lo femenino, es una mujer trans. Ajá, ¿hasta ahí dudas? ¿Vamos todos bien? Okay. Entonces, femme to male es hombre trans. Male to femme, o sea, transición a lo femenino, mujer trans. ¿Qué quiere decir? Que transitaron de un género al otro. Ok, quise tocar un poquito de la historia también, mencionarla, porque para los años 50 todo era homosexual. Si era lesbiana era homosexual, si era gay era homosexual, si era bisexual era homosexual, si era trans seguramente también era homosexual. Entonces, tenían como esta concepción de que era una enfermedad. Muchos años después, hasta los 90, se deja de mencionar la homosexualidad y esto cambia la vida de la gente. Dejan de ser perseguidos, asesinados, encerrados. Aún ocurre, pero con menos frecuencia. Para 2012 la transexualidad como tal desaparece del DSM, sin embargo sigue apareciendo en el CIE-10. Después desaparece la palabra transexualidad para quedarse ya solo el trastorno como identidad de género, porque es el trastorno lo que da problema, no el ser transexual. Les decía yo, el CIE-10 lo mantiene, pero el CIE-11 ya no aparece. Este año ya no van a ver la palabra transexualidad ahí porque ya no se considera una patología. En la actualidad, la disforia de género es la sensación de incomodidad o angustia que puede sentir una persona que tiene una identidad de género diferente a la que se le asignó al nacer o que no corresponde con lo que su cuerpo físico le está diciendo. ¿Cuál es la importancia de la despatologización? Ok, primero hay que entender que son personas. Si nosotros llegamos con una idea preconcebida, vamos a tener un autore como terapeutas. Entonces hay que quitar el estigma, porque el estigma va a generar incomodidad. A menos que estén súper trabajados y no se les escape un solo detalle en su físico cuando estén hablando con su consultante, lo que va a pasar es que va a salir. Y cuando su consultante se dé cuenta, entonces van a tener un atore que va a generar incomodidad, angustia o tristeza. Y esto no solo pasa de nosotros como terapeutas para con los consultantes, las consultantes, sino también entre las familias. Cuando alguien tiene una patología ya aquí en la etiqueta, se le trata diferente por lo regular. Entonces no traer la etiqueta permite una vida más sana.
hay que tratar a la persona y acompañarla mientras se reacomoda el síntoma. Porque si ustedes trabajan con la persona como que la persona fuera el problema, va a girar para distinto. El problema es el problema, la persona es la persona. Hay que tener una diferencia entre soy y a veces me pasa. Y aquí me gustaba el ejemplo que ponía una amiga que trabaja con autismo y decía ella, bueno, es que es diferente decir soy autista porque eso da identidad, y la otra es vivo con autismo. Es decir, yo soy otra cosa, yo soy Carlos Miguel, pero tengo o vivo con o me acompaña a veces y tal, que no es lo mismo que me dé identidad. Hay que checar entonces las ideas del terapeuta sobre por qué del problema y la relación con ser trans, porque a veces llegamos con la idea de que tiene que ver con lo trans y nada, o sea, no va por ahí, las personas vienen por otras cosas. Hay que checar entonces las ideas de su historia personal del terapeuta. ¿Qué no debo decir? Estas son unas metidas de pata garrafales que han dicho personal de la salud y personal de la salud mental también. Entonces eres mujer y ahora eres hombre. No pareces mujer o no pareces hombre. ¿Cuál tiene que ser la línea? ¿Qué tiene que ver eso con el motivo de consulta? ¿Qué tienes entre las piernas? Eso estuvo todavía peor, ¿no? Puede estar confundida por los amigos que tiene. Esa es doble metida de pata porque esta fue para unos papás. Y entonces lo que va a pasar es que esa personita, adolescente o más adulta, lo único que va a tener es un retraso. No quiere decir que va a dejar lo que está haciendo. Quiere decir que agarró valor para decirte y tú todavía le dijiste a los papás que no iba por ahí porque es una confusión. La confusión es de la otra persona, no del que lo dijo. Entonces hay que tener cuidado con las palabras que usamos. Y que decía, este me pareció importante, ahí pueden ver otros, pero este me pareció importante porque decía, es que me urge resolver un problema e intentan explorar a través del tema de género y los trans, terminan diciéndote, explicándote por qué eres trans, aunque tú ya lleves años con eso, ¿no? Entonces hay gente que incluso opta por no decirlo. Cuando se nota, porque la transición fue después, pues ya ni modo, pero hay gente que opta por no decirlo por el atore de la gente que les atiende. Ok, llegamos a la parte del primer contacto sin morir en el intento. Hay que hablar por la persona con su identidad de género. Es decir, amigo, si se ve mujer, es mujer, es sencillo. Si se ve hombre, es hombre. Y si de casualidad les toca a alguien que se ve muy en medio de los dos géneros, pueden preguntarle amablemente qué pronombre prefiere. Es distinto de decir qué eres, ¿no? Hay una diferencia, una es muy amable y la otra es invasiva. Pueden entrar con un tema neutro, o checar qué adjetivos usan. Me gustó este comentario de acá de todos, yo le puse @ porque me gusta, pero ya hay documentos que avalan que se use la X. También hay documentos que dicen que pueden usar cosas como personas, porque personas ni es hombre ni es mujer, ni género, ni nada. Entonces hay palabras que se adecuan bastante bien. Ok, pueden entrar con un tema neutro. ¿Por qué? Porque las personas trans, sí, la mayoría, sí son muy vulneradas, particularmente las mujeres trans, porque de verdad no pueden salir del restaurante y saber que tranquila y seguramente van a llegar a su casa. Si caminan solas en la noche, lo mismo que otras personas, corren riesgos. Entonces, entre eso y que les han dado mucha lata, pues llegan con dudas. Entonces, iniciar con un tema neutro les baja la tensión y van a poder ayudar a que fluya la sesión. Y ya después empezamos. ¿En qué te puedo ayudar? Y a mí me gusta esta parte, ¿no? La uso del MRI. ¿Cuál es el problema que te trae hoy aquí? Y entonces empezamos a charlar sobre eso. El mapa no es el territorio, pero el mapa puede ser el territorio. Entonces checamos, ya saben, cómo, cuándo, dónde, con quién, qué estaba pasando, para encontrar la pauta recurrente. O sea, qué es lo que ocurre de manera recurrente que le está dando problema a mi paciente. O dificultad, ¿no? Y exploro con preguntas muy básicas. ¿Te ha pasado esto en otras áreas de tu vida? Porque a lo mejor ese atore lo tiene con otros lugares. Si hay desbloqueo, le avanzamos. Y si no, y se pone muy terco, o terca, o terque, porque si pasa, si hay quien le gusta el lenguaje de la E, si pueden, de verdad, háganlo. Si no pueden, canalícenle, porque debe estar a gusto con quien está trabajando. Y entonces, digo, ¿y me voy qué? Paradoja, o sea, ¿cómo empeorar? Entonces, si no vamos a ir para donde sí, porque tu problema es muy, muy grande y no podemos, pues para cómo lo empeoramos, ¿no? Y entonces genera esta expresión de ¿qué? Y empiezan a fluir también. Del diario de a bordo. Ok, vamos con las intervenciones. Esta es como de una primera sesión, pero me hubiera gustado decirles todas, pero bueno, empezamos por la primera. Diario de a bordo, ok.
no es tarea, es que es necesario más información. Y entonces yo les digo, que bueno que viniste, me gustaría dejarte al final de la sesión, me gustaría dejarte una intervención, pero es demasiado pronto. A mí me gustaría, pero es demasiado pronto y tenemos muy poquita información. Y entonces las personas me dicen, claro, entonces necesitamos explorar. ¿Quieres ayudarme a completar un mapa? Sí, porque pues no vamos a meter la pata. Y entonces se van con su diario de bordo, hora, día, fecha, qué estaba pasando, qué estaban sintiendo, qué pensaron. Y aunque el diario está diseñado para generar un bloqueo, la verdad es que hemos encontrado cosas muy interesantes porque sí recabamos información. De repente tenía una consultante que todos los días a las 4 de la tarde se enojaba, entre 4 y 5, y encontramos que era porque llegaba su pareja. Y entonces quitamos el Atoré porque pues era porque no llegaba a comer y cosas así. Pero no habíamos encontrado y sentía que todos los días. Entonces sí arroja información importante aparte de para lo que está diseñado. Reencuadre. No es psicología positiva, es un marco diferente. Como decía Erickson, en esta metáfora del jardinero, ¿no? Que estaba con el jardinero y le dice, ay, qué pena que una flor tan bella como el rosal tenga espinas. Y él dice, sí, qué maravilloso que un arbusto espinoso tenga flores tan bellas. Es el mismo objeto, solo le estamos ofreciendo un marco de diferencia distinto. Entonces hay que acompañar al paciente, decía acá, sí hacemos metáforas, sí hacemos reencuadres, pero hay que acompañar al paciente y devolverle todo lo que nos dijo, porque tiene una utilidad. Entonces tú me estás diciendo que te sientes mal con tu mamá porque no comprende esta parte de tu vida. ¿Te estoy entendiendo bien? Sí. Le seguimos. Siguiente pregunta. Pero así confirmamos que le estamos entendiendo, genera rapport, es decir, un nivel de confianza que le agrada a la persona consultante y entonces seguimos avanzando. Siempre cuidando de validar el sentir del paciente, porque si ya lleva 32 años aguantando que le digan María y él quiere que le digan Mario, pues Mario, o sea, y entonces me ha tocado con muchas personas que dicen, oye, pero nada más que se aguante un mes, pues ya qué más da en lo que le cambian sus papeles. Pues porque ya aguantó 32 años, o sea, ¿por qué tendría que aguantar un mes más? No importa qué sintamos nosotros como terapeutas, lo que importa es con lo que siente el consultante, no nada más de lo trans, o sea, en general es válido su sentir porque es su realidad. Y entonces desde ahí tenemos que trabajar. El uso de metáforas, aquí diría que el plus es nada más adecuar al género de la persona, porque puede ser diferente, sí. Si yo le digo, mira, es que era un osito que iba caminando por el bosque, dependiendo de la edad, que iba caminando por el bosque, o era una osita que, o era una personita, y no le doy género, y la persona adecua, le da el poncho, nada más eso, le da el poncho, diría, es como la gotita que pueda ponerle más. Y siempre cierro diciéndoles, y vamos a ver la manera de poner el síntoma a tu servicio, porque a lo mejor eso que les está pasando tiene alguna función, puede ser, puede no ser, pero sobre el trayecto lo vamos viendo. Ok, yo escogí para esta ponencia incomodidad, desesperación o miedo, que son como sí recurrentes. ¿Cuál es el ciclo y cómo se presenta? Y aquí puse un ejemplo. Siento miedo de que hablo por teléfono, cada vez que hablo por teléfono, y entonces, ¿qué tiene que ver a lo mejor con lo trans o sí o no? Y todo eso que ya les estaba diciendo. Terapeuta inexperto no en la técnica, sino que no sabe a qué va, puede decir, fobia al teléfono, no le gustan los bichos, no quiere tocarlo, es el lugar donde está, etc. Ese es error. Hay que primero ver qué sí tiene la persona. ¿Hay algo en particular? Y entonces exploramos cómo, cuándo, dónde, con quién. Es que me estresa que sepan que soy trans, ¿no? Que se den cuenta cuando entro al baño. Y entonces hay que ver si es un miedo justificado, porque si nosotros le quitamos el miedo que no le deja avanzar, pero hay que ver que sí, porque si es una persona que todavía no tiene trabajo, le van a correr de la casa y vamos a ponerle en una situación de vulnerabilidad, porque a veces más las personas jóvenes tienen el impulso de decir, es que ya no quiero mentirle a mis papás. Pues sí, pero hay que ver que los papás sí no le vayan a sacar de la casa y dejarle sin recursos, ¿no? Entonces, ¿el miedo es justificado? Si la respuesta es no, le trabajamos para que disminuya. Hay protocolos. Si la respuesta es sí, insisto, y en caso de que no, también hay que validar el sentir, porque ahí vamos avanzando. Empiezo a utilizar después elementos de la terapia narrativa, y entonces digo, bueno, ¿y cómo es para ti darte cuenta que esto que sentías en realidad sí te estaba protegiendo? ¿No? ¿Qué te dice de ti misma que has tenido esta habilidad que parecía que no? Y ojo, a lo mejor no dijo habilidad, también por eso hablaba de reencuadra de repente, porque yo lo marco como una habilidad o algo que ellos tienen como una capacidad, y entonces la connotación cambia. Y lo marco como posibilidad para que decidan si lo aceptan o no.
Pero bueno, regresando a las preguntas de la narrativa, y concuerda con la construcción de ti, con lo que quieres para ti. Y decía yo, o no tanto, porque siempre hay que darles opción a que decidan si cuadra o no. Y reencuadramos, les decía yo, el autocuidado. Esta es una foto de la Casa de las Muñecas, ahorita por ahí sale otra, porque trabajo con Casa de las Muñecas Tiresias, donde tienen mujeres que vienen de situación de calle. Bueno, no pensé que no se fuera a ver tanto, pero por aquí dice la palabra, dice abusos, cárcel, calle, golpes. Decía yo, particularmente esta población, también hay gente afuera que ha tenido vidas no tan horribles, pero esta población ha tenido cosas que no les voy a decir para que no tengan pesadillas, pero vienen de situaciones difíciles. Y de repente pasan de toda la tormenta a decir, no hay mal que por bien no venga. Yo no les digo algo como eso, pero son las construcciones que van haciendo después de varias sesiones, ¿no? Hay que fallar para poder crecer, ya quiero liberarme. Coraje puede venir de visita, pero no la necesito tanto por ahora. Esta fue una de externalización, donde Coraje sale y entonces analizamos qué tiene con esa falta de control de ira, porque andaba por ahí haciendo un montón de cosas. Y entonces cuando hacemos esta conversación de sacar la ira y ver, y entonces ella decide llamarle Coraje, y Coraje a veces ahora viene de visitas, es una persona muy tranquila, muy noble, y ya si le necesita Coraje le llama, ¿no? Algo así es lo que ocurre. Vamos sanando, ¿no? Me dice de mí misma que puedo, claro que puedo, soy más. Y yo ponía esta al final porque me parece muy importante, y les pregunto desde quien no sabe, porque el objetivo es que la persona reconozca su recurso. O sea, las preguntas están estructuradas por eso, no es tanto que yo no sepa, sino porque quiero que me diga, porque creo que le puede ser útil. ¿Qué le dirías a otra persona, a otra de las chicas en tu situación? Que podemos, que se puede y que no estamos solas. Y lo menciono porque no todo el trabajo que hacemos es mágico. A veces las personas tienen recursos afuera, amigos, familia, en el mejor de los casos, y cuando no se encuentran resulta que el señor de los helados también complementó con una historia la terapia. Y no todo lo hicimos nosotros, entonces no nos creamos tanto, hay que ser tantito humildes y saber que también hay un equipo atrás. De preferencia que haya un equipo atrás. Otros motivos de consulta con la comunidad LGBT pues han sido temas diversos de relaciones de pareja, terapia familiar, ansiedad o Ponchito el extorsionador, que me encantó. Este era un chico que todo el rato decía, es que quiero tener novia, pero de repente es que empiezo a pensar que me va a decir que no, porque yo y no me siento seguro, sí y tal, cuando pues evidentemente a la chica le gusta, pero era su extorsionador personal, y entonces ¿qué? A un extorsionador se le cuelga el teléfono, ¿no? Entonces decía yo el uso de metáforas o de darle imágenes a eso que le está dando la depresión en lugar de depresión, tristeza, porque la tristeza es más fácil de manejar, aunque sí sea parte de lo mismo. Y escucho voces, bueno, fue una paciente con esquizofrenia, que las voces, pues es que era una cosa bárbara, porque como es que escuchaba voces, ya no las quería escuchar, pero ya para después de unas 6 sesiones, ya le decía, bueno, ¿y cómo te fue esta semana? Ah, pues bien, nos estábamos burlando de la maestra, porque fulana le decía que tal, no les dio como nombre, pero ya tenía este diálogo con las voces de acompañarle en sus bromas y hacer cosas. Ya nada más nos daban lata cuando no la dejaban dormir, pero pues es que a cualquiera no le gusta que lo dejen dormir, que no está padre eso. Otras intervenciones que uso, decía yo, me gusta sí hacer distanciamiento. A veces uso elementos del estratégico cuando se ponen muy tercos, pero tienen que checar cómo es su consultante y no obligarle a que se adecue al modelo que están usando, sino más bien saber si es que conocen su modelo, pues va a funcionar seguramente. Pero no les hacen experimentos, entonces chequen qué modelo les ajusta, les queda, conocen y que le ajuste a su paciente. Y hay que checar entonces qué nos dicen, si está funcionando, si no. Conclusiones. Entonces, los problemas con los que llegan a terapia no tienen relación con la identidad de género la mayoría de las veces, excepto que específicamente nos diga que viene por eso, porque quiere hacer la transición y no sabe cómo. O no se identifica como hombre ni como mujer y está teniendo este punto de crisis, ¿no? De crisis en el sentido de, no de colapso, sino de que va a hacer un cambio. Si no es eso, viene por cualquier otra cosa. En los casos en los que sí, de todos modos el modelo aplica igual, porque funciona, porque hablamos sobre pautas recurrentes y cómo intervenimos en estas. Si te sientes perdido, mi sugerencia sería, como terapeuta, si te sientes perdido, apégate al modelo. El modelo funciona. No saltar entre modelos cuando ya le avanzaron con uno,
porque tal vez tengan un otro de una sesión en lo que rebobina su consultante, va a avanzar, pero pues van a perder una sesión que pudo haber sido un avance más significativo. La terapia es autocorrectiva. Si mi consultante dice, sí, es que no me entendiste, o sea, el problema es a lo mejor que solo no puedo entrar al baño, todo lo demás ya lo tengo trabajado, o no hice la tarea, sí, ya sé que me dejaste investigar, pero no me gusta, ¿no? Entonces, es autocorrectivo en el sentido que lo que nos trae nos dice para dónde ir y para dónde no ir. Si no es por ahí, redireccionamos, es sencillo, porque nos está diciendo cómo está actuando la mente de nuestra personita que está ahí y para dónde debemos ir. Entonces, la terapia es autocorrectiva. Y las palabras construyen, así que la invitación sería tener un poquito más de cuidado. Aparte porque tiene una cuestión legal. Si ya legalmente se llama Luis o María o como se llame, por ese nombre, porque sí es un delito. No van a venir para denunciarnos, no. Pero es una cortesía que podemos tener, apegarnos a lo que nos están diciendo. Quiero dar, decía yo, agradecimientos al grupo de Hombres Trans 24/7, a FTM, Fem2Mail, FTM México, a Casa de las Muñecas, que están en México y en Cuernavaca. Ya tienen otra tercera casa en La Pasco. A la Red de Madres Lesbianas de México, por la confianza y porque pues, me permiten estar ahí apoyándoles. Esta es una foto de mis chicos trans. Yo todo me apropio, pero es que me caen bien y los quiero. Este es de la Red de Madres también. Estos ya están bien grandotes, pero bueno, es una foto de hace tiempo. Y esta es de la Casa de las Muñecas Tiresias, con muchísimas mujeres trans, que originalmente fue pensada para protegerlas. Bueno, esta es mi familia. Tengo varias familias. Esta es mi familia elegida desde hace mucho tiempo, desde que voy en el medio superior. Mis hermanos. Y este soy yo antes y después de la transición. Eso sería. Un tema muy interesante y bueno, pues abrimos el espacio para las preguntas, para los comentarios, pues para cualquier cosa que quieran hacer nuestro ponente. Ahí está bien la puesta. Levante la mano quien quiera tomar la palabra, por favor, para que le pasemos el micrófono. Así querías ponerme la penúltima diapositiva. Sí, gracias. Hola, bueno, yo quería comentarte que se me hace muy valioso el trabajo que haces. Hace poco se realizó una entrevista con Peña, que ella es la que dirige la Casa de las Muñecas. Yo imagino que a varias de las compañeras y compañeros, espero que estamos aquí, ya tengamos un poco de contexto de esa situación, pero se me hace muy valioso lo que dices porque creo que son cosas muy sencillas y que en general a la gente se le complican mucho. Que esta parte, por ejemplo, que mencionas como de, pues si se ve como mujer, pues refieres ella como mujer, creo que es algo muy sencillo y de verdad a la gente le pesa muchísimo hacerlo y es importante mencionarlo como algo pues fácil de hacer, ¿no? Que no tiene a lo mejor más allá de un tema legal o de una complicación legal, pues creo que también como psicólogos tenemos la responsabilidad de hacer al paciente, hacer sentir bien a nuestro paciente para que vuelva, que esa es nuestra finalidad. Y este tipo de temas, creo que es la primera vez que me toca ver un tema sobre comunidad LGBT en una ponencia aquí, y entonces pues a mí me gustan mucho estos temas y lo agradezco muchísimo porque es una comunidad muy vulnerada y a la que a veces no se le pone atención porque se cree que tiene suficiente atención, pero no es así en realidad. Y eso sería todo. Gracias por el comentario. Qué bueno que me recuerdas. Voy a hacer un comercial. Estamos trabajando recién en la estructura porque Casa de las Muñecas tiene apenas 2 años de formación. Inició siendo 4 paredes, ¿no? Obra negra y pintar todo, llevar agua en cubetas y así, y ha evolucionado a ahora 3 casas. De repente ya hay más apoyo y estoy viendo la posibilidad de llevarme a gente acá para hacer servicio social o práctica comunitaria o cosas así. Y estamos viendo la posibilidad de supervisión clínica para los terapeutas que quieran ir. Está mi teléfono, si quieren podemos eventualmente ver qué con eso. Diría sí. Alguien me preguntó hace mucho, me dijeron, oye, pero si vienen de la pobreza, no tienen el mismo riesgo que cualquier otra persona de pobreza extrema. Y yo dije, me hubiera gustado tanto decir que sí, qué horrible de todos modos, pero me hubiera gustado decir que sí tienen el mismo riesgo, pero no. Esta estadística de que la población trans muere joven es porque sí hay como varias cosas que ocurren en el camino.
quienes tienen mejores vidas y más fortunas, o quienes nos consideramos dentro del privilegio, somos gente que transicionamos muchísimo más adelante, que tuvimos que vivir en el closet durante periodos de tiempo largos para generar recursos, para estar protegidos y del otro lado de la línea, o sea, donde ya no pasan tantas cosas. Y diría, el que yo esté aquí parado, también muchos activistas que han hecho muchísimo trabajo de muchos años, de ver las leyes, de luchar contra el DSM y todo esto. Entonces, sí, creo que es importante hablarlo, checar la normalización, y conforme más personas conozcan, más se dan cuenta que pues, son personas, solo pues a veces tienen temas distintos y en muchas ocasiones es más divertido hablarles. Sí, son personas interesantes. ¿Alguien más? ¿No? ¿O dudas sobre...? ¿No? Yo luego sé que es muy impactante, entonces sí entiendo. ¿Sí me escuchas? Sí. Me gustaría si pudieras recomendarnos algunos libros respecto a este tema, porque me gustaría complementar la información que nos tienes. Yo creo que el libro más sencillito, como apto para todo público y súper fácil de entender, es el de Papá, Mamá, Soy Gay. La verdad es que sí es un libro interesante que tiene varias posturas de todo lo que dicen los papás y las personas ahí. Está originalmente pensado para la población o lesbianas o gays. Pueden decir la palabra lesbiana, no pasa nada, no es una ofensa, también se usa como se usa gay, hay que normalizarla también. Está más pensada como para lesbianas homosexuales, pero pues aplica para la población trans. La verdad es que es muy parecida a la transición. Diría primero ese, que es el más sencillo. También encontrarán en CONAPRED, en COPRED y en CNDH manuales de inclusión, que están muy básicos, sencillos, son como 20 hojas, se los avientan súper rápido y tienen glosarios y todo. Y también hablan sobre cómo pueden escribir y cómo pueden referirse a las personas. ¿Sí? ¿Más? ¿Sí? ¿Con esto? Ok. ¿Otra cosa? Gracias. Sí, buena pregunta para mí. Gracias. Y diría de las familias lesbomaternales, aprovecho, que son bastante muy iguales a cualquier otra pareja, salvo que hablan más de sus sentimientos. Diría que eso es, que tienden a hablar más de sus emociones que las parejas heteronormadas. Hola, ¿me escuchas? Sí. De acuerdo a la formación profesional de terapeuta, ¿qué tanto ha sido el abordaje o cómo lo percibes de este enfoque? Es decir, ha crecido como la inclusión en esta formación, ha disminuido, qué cambios tiene. Yo diría, bueno, no quiero tirarle piedritas a nadie, pero diría que sí tenemos un pensamiento distinto dependiendo de qué escuela venimos, y no me refiero a la facultad, me refiero a si somos sistémicos, cognitivos y así. Un poco tiene que ver la persona que somos ya y otro poco cómo nos están formando. No voy a hablar la parte no padre de ciertas áreas, pero diría que tiene que ver mucho más quién eres como persona y qué es lo que quieres. Pero diría que los sistémicos sí somos chidos, en el sentido de somos personas más incluyentes porque entendemos que viene de un rollo de interacción, que no siempre es la persona y que el problema es el problema, no la persona. Y cuando cambias esto, su marco y todo fluye, entonces se vuelve como muy bonito. Y yo me he encontrado en los grupos de terapeutas sistémicos en los que he estado, que incluso el diálogo es súper facilísimo. Tú metes a cualquier persona a un grupo donde están terapeutas platicando sistémicos y se ven súper incluidos, tienen ganas de volver a hablarles, no pasan en otras áreas. Sí, por favor avísenme, porque a mí me gustaría conocer otras áreas donde también sean tan incluyentes. Diría que eso facilita. A mí me gusta la terapia familiar, la terapia sistémica, porque se me hace muy incluyente. Sí. No sé si contesta tu pregunta. Sí. Sí.
Buenos días. Bueno. Muchas gracias por tu trabajo. Me parece muy interesante y muy importante. Yo soy de Sonora, pero ahorita soy psicoterapeuta también sistémica y ahorita vivo en Puebla desde unos años. Y bueno, primero, uno de los libros también que podría ser buena lectura es el de Diversidad Sexual de Guillermo Núñez Noriega. Él es mi hermano. Es un libro muy conocido también, pero me he encontrado, como psicoterapeuta, me encontré con una mujer trans muy jovencita, es cercana a mí, a mi familia, de alguna manera, y lo descubrió hace poco. Estuve y estoy totalmente interesada en su caso por una cuestión no solo de psicoterapia, sino de humanidad, ¿sí? Por ver el sufrimiento. Lo sistémico es muy importante como terapeuta familiar, eso me ayudó bastante a lograr los primeros acercamientos y que ellos se acercaran a mí, porque además la familia creo que es de las cosas, la célula base, ¿no? Que sumamente importante para la persona cuando descubre esto, ¿no? Viene de una familia además ultra conservadora, entonces tuvo más problemas pues de depresión, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir para terminar es, pasé un viacrucis para poder encontrar ayuda para ella, ahí en Puebla. Busqué con todos mis contactos de psicoterapia, con los que recordaba que han, que tienen algo que ver con estos temas. Y fue un viacrucis. Es muy, muy difícil encontrar personas especialistas en esto y más cercanas también, o sea que la gente no se puede trasladar fácilmente. Entonces trabajo es muy importante y me gustaría hacer hincapié en que debe haber en todas, creo yo, en todos los estados, en todas partes, ¿no? Más información y gente capacitada para poder ayudarles en cada etapa, porque yo ayudé en lo que pude, en ciertas problemáticas, pero vi que hace mucha falta grupos de apoyo y psicoterapeutas especializados, o sea que ya saben cuándo es la transición, cómo se debe dar, etcétera, etcétera. La cuestión de etapas de duelo diferentes, ¿no? Porque viven bastantes duelos. Ella me decía, por ejemplo, una parte muy importante que me llegó a decir he sentido que he perdido mucho tiempo de mi vida. Apenas es una jovencita, ¿sí? Pero he perdido mucho tiempo de mi vida. Es algo parecido a 32 años. No. Parecido, pues. Bueno, sí, claro, sí, pero digo, tiene apenas 21 años, algo así, alrededor de 21 años. Entonces, pero ese dolor, esas etapas de duelo, entonces yo pienso que se requiere más información, necesitamos más información y gente más especializada también en estos temas que puede ayudar en las distintas etapas, exactamente, ¿sí? Porque sí, vienen muchas veces por otros motivos, pero muchos vienen por los motivos, ¿sí? De acabar de descubrir esto o que quieren hacerse cambios, etcétera, etcétera, ¿sí? Y muchas gracias. Sí, de qué, con gusto. Gracias porque me conectó con muchas cosas. Por ejemplo, entre los pros y contras de cómo se dieron las comunicaciones los años anteriores, puedo decir que yo trabajo con gente del resto del país y de América Latina y con del otro lado de Chaco todavía, ¿no? Pero en eso estamos también porque estamos bueno, la gente trans está como en todos lados del mundo. Y ha sido una ventaja las comunicaciones porque ahora podemos trabajar en línea con otros lugares
Sí, trabajo con el resto de la República, al menos con 8 estados, con gente que pues, necesita terapia, además que tiene costos distintos del lugar donde ellos están o ellas están. Diría, a veces se viven duelos, a veces no, depende de la persona. Que sí he visto que hace una variante así gigantesca la familia como apoyo, porque no todas las familias son perfectas, hay unas bien horribles, hay unas que hay que alejarse y hay unas que están más o menos y uno puede vivir ahí, ¿no? O que están bien y qué padre. Pero sí veo bueno, por último diría, sí veo una gran diferencia entre la gente que tiene redes de apoyo y las que no las tiene. O sea, sí son gente más saludable, no de gratis, es porque hay una red de apoyo. Entonces diría, sí todos, todas, todes podemos generar un cambio en la vida de alguien cuando le apoyamos y le damos la posibilidad de existir.